Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio acá en el canal. Hoy estamos acá en Cities Skyline 2 y vamos a estar intentando recrear algo que hice en mis primeras ciudades Cities Skyline 1. Si ya has visto los reels, las fotos y todo eso que en mis otras redes sociales, ya te debes estar imaginando a qué trata. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, regalarme un like que me ayuda mucho y también gracias a los miembros del canal por el apoyo adicional. Lo que sí tengo que contarles es que pasaron cosas. La partida que hice en el directo la perdí y tuve que volver a medio construir esta sección. Ahora se preguntan, ¿cómo que la perdí? Bueno, ya saben que hay muchos mods que están afectando, así que ahora les cuento un poco sobre eso. Pero lo que vamos a estar haciendo es justamente trabajar en esta rotonda, la cual voy a estar tratando de hacer algo parecido a lo que hice en mi primera ciudad de Cities Skyline 1. Acá muestro algo para que sepan más o menos de qué trata. No creo que quede tan espectacular, pero vamos a intentar ver hasta qué punto llegamos. Lo que sí le comento es que últimamente, bueno, muchos sabrán que hay algunos mods que están afectando el juego. Entre ellos el Anarchy, justamente uno de los mods más importantes. Está afectando el juego, está rompiendo partidas. Un desastre total. Creo que a partir de que añadieron algunas funciones de network para las carreteras y todo eso, bueno, afectó muchísimo. Y aparte, el creador del mod justamente está de vacaciones y bueno, tampoco puede dejar sus vacaciones por venir a arreglarnos un mod. Así que lo que hizo fue como una actualización, pero en el cual hizo un rollback, es decir, volvió atrás las características para que trataran de no romper más la partida. Pero yo, ok, actualicé a la versión, a la nueva versión, pero sí he tenido bastantes inconvenientes con los mods. O no sé si es que ahora como estoy haciendo más detailing y todo eso, me está afectando un poco el rendimiento del juego. Más que todo, no que esté lento, sino que se me cierra el juego. No sé cuál mod puede hacer que esté afectando. No sé si son de repente los assets custom, porque vieron que he estado probando el editor de asset y puede hacer que me esté afectando algo por allí. Porque justamente cuando utilizo el Find It, que voy a buscar algún asset, o cuando uso hasta el mismo editor, el mismo buscador del modo developer, pues está afectando. Así que no sé qué puede hacer. Ahora bien, volviendo a lo que voy a inventarme acá en esta parte, utilizando justamente el mod Roll Builder, utilicé este tipo de carreteras, los peatonales. Primero quité para que no pasen autos. Y después se me ocurrió, bueno, y si le ponemos esta parte así de vegetación y quito estas secciones de acá, entonces queda más o menos parecido a lo que había hecho en su momento en Cities Skyline 1. Bueno, ahí quedó como medio roto, pero con sacando este de 1 ya quedaría perfecto. Así que empezamos a ir dándoles los puntos que van a estar pasando sobre las carreteras. No va a ser una copia de lo que hice en el Cities 1, sino que digamos que es como una inspiración. Acá sí voy a ser un poco más simétrico con las cosas, porque en el otro hice como formas curvas y todo eso, todo asimétrico. Pero esta vez, como tengo más, el espacio es más reducido, además el espacio y la distribución de las carreteras también es distinta, porque si bien en mi primera ciudad, que se llama Bahía del Carmen, hice dos carreteras paralelas, acá es una sola carretera completa por donde va un tranvía que justamente en aquel tiempo en Bahía del Carmen en esa sección no pasaba tranvía, entonces digamos que lo estamos manejando de otra forma. Bien, con eso lo importante es hacer este tipo de pasarela verde. Como vieron ya en la descripción, voy a estar dividiendo en dos secciones este video porque es bastante lo que tengo que hacer. Y en cierta parte sí voy a tomar de idea algunas partecitas que hice en mi primer video de Cities Skyline 1. Vamos a ver qué tal nos va quedando. Les cuento que esto lo iba haciendo como que ahí, como que pensando, viendo como que cómo podría de repente hacer algo
que se asemejara, y luchando también con el City porque de repente quería buscar algo y se me cerraba el juego y justo de repente había avanzado. Les cuento que esta parte creo que ya esta es como la segunda, no, la tercera vez que la grabo porque se me rompía la partida. Y aparte de eso, se me reseteaba la configuración de fábrica del juego. Entonces tenía que volver a configurar los gráficos. No sé, el City se volvió como loco. Hay algún mod por allí que me está rompiendo todo. Acá sí decidí bajarlo un poco porque consideré que estaba muy alto. Pero al bajarlo se me hicieron muros en las subidas. Antes yo tenía con el otro mod, porque ya yo había intentado hacer esto antes que saliera la actualización del Anarchy. Los había hecho como estilo puentes. Ahora, como ya no está el Anarchy con la versión para colocar esa sección, tuve que dejarlo como así como están. A pesar de que me volví a suscribir al Extended Row Extension, algo así, no me acuerdo qué es, Upgraded, algo así, no me acuerdo cómo es que se llamaba el mod. No sé por qué intentaba colocarlo estilo puente y no lo dejaba. Bueno, en Valle del Carmen había hecho una fuente acá grandísima que muchos decían que les recordaba mucho a la de México. Lamentablemente aquí en Cities 2 no hay esa fuente. No tengo el Cities Skyline 1 instalado. Dije que lo iba a instalar para intentar exportar esa fuente y colocarla acá para hacerlo lo más parecido. Pero tengo que poner, ya lo puse a instalar, pero el Cities 1, como tengo tantos assets y tantos mods, es, bueno, como 1000 años para que se instale. Así que puede ser que más adelante haga esa sección allí. Pero lo voy viendo, no sé, como que poco a poco, porque no sé si, como les dije, como he estado experimentando colocando asset y es una versión beta, no está terminada, puede afectar el juego, entonces por allí puede hacer que entre mod y todo eso, bueno, estoy haciendo un quilombo con el juego. Tengo que tomar bien eso porque no me gustaría que ahora cuando haga directo se me esté cerrando el juego. Entonces por allí hay que ver cómo nos manejamos. A la fuente le quería colocar, vieron que hay una fuente que es grandísima. No la coloqué aquí porque es hiper gigante. Y esa fuente tiene como chorros de agua que salen. Intentaba buscar ese efecto para colocarla en esta fuente, pero se me cerraba el juego. Así que no lo pude colocar. No sé si algún día no sé, después intentaré a ver si logro volver a utilizar lo estaba buscando con el editor, con el buscador del modo desarrollador, que antes no fallaba y ahora sí está fallando. Entonces, por allí algo debe estar afectando. Pero sí le hace falta como que algo allí en esa sección. Por acá sí dije, bueno, vamos a ponerle un poco de vegetación, así de superficies, y ahí quedaría. Ahora, esta parte de aquí arriba sí la decoré toda, así colocándole matitas, distintos estilos de matas, de árboles, de arbustos más bien, así como hice en su debido tiempo con Valle del Carmen. Así que esa parte la obvio. Y ahora acá en esta sección es lo que vamos a hacer como un patio de comidas, con algunos restaurantes, por lo que vamos a cerrar esta sección, pero voy a estar colocándole, necesito hacerle como un camino por aquí para que también no tengan que dar toda la vuelta y puedan pasar por esta sección. Ahora, hacer el camino, después, bueno, se me ocurrió, vamos a usar otra carretera para picar el nodo de la parte del puentecito de arriba y allí poder ajustarlo porque necesito que pasen de acá para acá. Entonces, lo que se me ocurrió era, no sé si con los de caminos, no, con los caminos no, con este mismo. Se me ocurrió hacer como así, y otro acá, como para dividir los nodos. Luego de eso, quitarle, ponerlo estilo puente y borrar. Ahí tenemos. Pero ahora tuve otro problema que no se cierra el muro completo. Así que acá vamos a irnos a hacer otra cosita más. Pero por ahora voy a estar colocándoles lo que serían los locales comerciales
porque acá van a estar varias tiendas. Esto por lo menos sí está bueno, que esto sí es, esto sí lo trae Cities, que son justamente la parte de las edificaciones mixtas. Los edificios mixtos tienen esto abajo. Y está bastante bueno porque uno lo puede ir variando. Por acá también dije, vamos a hacer otra de este lado. Y hacia esta otra sección. Pero ahora ustedes dirán, bueno, pero los comercios no están curvos como la pared. Bueno, porque ahora voy a utilizar los pilares, las partes de los puentes, para justamente hacer el techo. Acá vamos a poner acá, que sería la parte que va a estar justamente de techos. Esto lo voy a hacer doble, así. Con esto también voy a hacer la pared para tapar la parte del puentecito que hice ya. Pero con esto, vean, podemos ir armando el techito de estas secciones. Y va quedando bastante bien, porque así sí quedaría como que sí es parte de la edificación. Ya lo que podría hacer es utilizando lo que sería el Move It. Vamos ajustando y acomodando por todos estos sectores. Por acá arriba. Y entonces también para hacer la pared, para que quede bien todo ajustado, acá esta sección lo pongo por aquí. Ya tendríamos bien acá el techito, que ahí queda justo. Y luego entonces sería la sección de la pared, también lo que sería la otra sección para dividir la parte del puente, que ahí sí lo voy a estar usando con dos de estos muros. Así que es como la única forma que tenemos actualmente, así como para poder ir haciendo estas secciones acá. Después por aquí veo que le meto por allí en ese pilar, pero la idea es que quede ajustado. Ok, ya por lo menos allí tendríamos la pared. Ya después aquí voy a colocar vegetación. Algo que decía, ¿cómo voy a hacer eso? Porque cuando yo hice justamente hice en Bahía del Carmen la sección de toda esta parte, yo había colocado justamente había como un curves o un murito bajito, que acá en Cities 2 no tenemos ningún murito tan bajito como para hacer la delimitación de entre el pavimento, la acera y el césped. Entonces por allí esa parte nos decía, ¿cómo voy a hacer esto acá? De verdad que esto era como un reto, porque iba haciendo y a la vez iba como que pensando, ok, ahora ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Como improvisando, digamos. Acá después dije, bueno, menos mal que tengo yo les puse concretos, que por lo menos allí puedo hacer como el cierre de esta parte de acá. Lo único que ajustarlo y nivelarlo es un poco tedioso y fastidioso. Acá está este que es más grande para justamente esta otra sección. Vamos a ponerle aquí estos dobles. Y con esto podría ser el techo de toda esta otra sección. Ahí lo vamos ajustando. Y ahí está el techo. Bueno, lo arrimo un poquito más hacia un lado para que quede bien nivelado. Ahí estaríamos. Entonces vean, con esto queda justamente como que si fueran partes de los locales y todo eso. Entonces, esto es lo que se me ocurrió para esta sección. Que cuando la puse y van a ver cómo queda, dije, no, pero esto quedó... Era justamente lo que estaba buscando. Comencé a hacer con los pases peatonales, con estos, comencé a hacer muchos caminos. Yo dije, bueno, en tal caso coloco caminos así por toda esta sección. No, acá dije, lo voy a pasar así cerquitita de la carretera, todo hasta como por acá. Y comencé a ir haciendo como el diseño de lo que quería justamente hacer. Todas estas secciones que van cerca del muro y van a quedar así con la forma curva para que sea la parte de lo que sería el césped. Pero yo decía, pero no quiero
No sé, lo coloqué y decía, ok, pero no estoy como tan del todo convencido. Entonces, fui dándole la forma a todas estas secciones. Acá, igualmente por toda esta parte. Acá esta sección la puse hacia arriba para que bajara por este otro camino. Y dije, bueno, vamos a bajarlo completo hasta acá. Y por aquí podríamos sacar otro caminito por aquí. Acá y acá. Ahí. Entonces, yo había hecho esa parte allí y me quedé así como que, no sé, no me está gustando cómo está quedando por la forma, porque no era lo que hacía bonito esta zona cuando hice Bahía del Carmen, porque justamente ese murito es el que da el toque de locura. Entonces, por acá le voy a poner su parking para tener justamente para esta sección un parking pequeño, un parquecito. Acá decidí colocarle techitos también, esta parte de techitos como para darle otra cosita. Después por allí le voy a colocar algunos decorados, algunos, no sé, como aire acondicionados en la parte de arriba, algunos otros decorados que no los voy a hacer en este episodio porque como estaba con el problema que se me cerraba cada rato el juego cuando buscaba algo, dije, uy no, ya después sigo haciendo, quiero como terminar toda esta sección y después iré decorando poco a poco. Acá voy a colocar un parque, así que vamos a colocarle un parque que sea más o menos grandecito, que podría ser este. Así la gente mientras está comiendo pueden estar los niños acá jugando. Lo que sí es que vamos a quitar la vallita esta que tiene acá, porque no voy a querer que esté así como delimitado. Vamos a arrimarla un pelín más hacia acá. Hacia acá. Y con esto creo que ahí estaríamos bien en esa sección. Entonces, ¿qué fue lo que hice con los caminos? Bueno, después se me ocurrió a los caminos hacerles como cuando tienen muros, pero no muros con vallas. Ya van a ver. Acá, por ejemplo, yo coloco porque voy a hacer como un pequeño diseño acá. Acá, esta sección. Y también voy a ponerlo un pelín hacia acá arriba. Acá, sí. Y entonces, aquí voy a poner otro también. Entonces, con la herramienta para hacer justamente esta sección, miren cómo va quedando. Vean esto. Esto era lo que yo quería. Vean, me voy acá a la herramienta esta y coloco como cuando son muros. Vean. Y van quedando justamente lo que yo quería que quedaran. Que quedaran como que queda el bordillo. Y para rematarse, se pone curvito, se pone buenísimo. Vean esto. Esto quedó así, justo lo que estaba buscando. Es así el diseño. Ya entonces después lo que tengo que hacer es ir justamente colocando toda la vegetación. Pero vean, quedó. Me encantó. Acá entonces, estas secciones las pongo así. Porque ahora después voy a poner todo de baldositas por toda esta sección. Entonces estas van a ser como las partecitas que van a quedar con matitas. Vean, díganme en los comentarios si no quedan buenísimos así de esta forma. Era justamente lo que estaba buscando. Acá vamos justamente a colocar todo esto. Pero lo había colocado primero como pavimento. Y después dije no, como pavimento creo que no quedaría bien. Como para darle un toque distinto como baldositas. Más que todo porque vieron que el camino tiene baldosas. Pensé que había alguna baldosa parecida, pero... Así, pensé que había una baldosa igual a la de los caminos, pero no había. Así que lo que hice fue completar todo y después con la herramienta de reemplazar superficies, con eso fui reemplazando toda la superficie. Pero bueno, acá solamente les muestro que al final decidí ir tomando
otro estilo de baldosa, que sería... bueno, primero déjenme ajustar esta parte acá. Acá fui como probando a ver cuál baldosita quedaba mejor. Pero al final me decidí más que todo por esta. Porque estas eran como demasiado, se veía demasiado distintivo con respecto a la parte central. Y estos otros, lo que no me gustaba era que sobreponía la parte de donde coloqué el camino. Entonces este no, este sí queda por debajo de la sección del camino. Así que acá rellené todo este sector con este tipo de baldosa. Aquí fue ajustando y ya esta parte sí le doy un poquito más rápido, como para que no aburrirlos. Hay ciertas cosas que las voy como cortando y adelantando para no, porque es como un poquito más de lo mismo. Entonces ya por lo menos acá ven que ya terminé de colocar justamente toda la baldosa en todo el sector. Vean cómo quedó. Lo que sí se me ocurrió es colocar como unos pedacitos de caminos como para darle otro tono, ya que tengo los caminos ahí que bordean la parte del césped. Dije, bueno, vamos a colocar uno aquí así y puede ser por acá arriba otro más. Que lo que tengo como planeado es como para colocar sillitas. Ahí estamos. Ahí colocaríamos entonces, pueden ser algunas sillas o algo. Y va quedando bien, me gusta. Después se me ocurrió utilizar los techitos estos y más bien techar la parte de los restaurantes con este pequeño. Podríamos colocar uno acá. Ahora yo uso este techo para todo. Le voy a llamar el techo todero. Ahí acá también. Uy, es que tengo activado vamos a desactivarlo para que me deje justamente colocarlo en esta sección. Ya al colocarlos bajamos un poquito para que no quede tan alto, porque quedan alto y se ve justamente la parte de pavimento abajo. Entonces no, la idea es bajarlo para que quede al ras allí. Ahí queda justamente al ras de la parte de los restaurantes. Bien, ya ahí teniendo entonces esa partecita allí, podríamos ahora complementar con los banquitos. Vamos a poner ¿dónde es que están los banquitos? Acá. Y estos están en esta sección. Entonces vamos a ver, bueno, lo que son vamos a colocar primero acá los puestecitos de las comidas. Entonces vamos a ir colocando algunos puestecitos acá. Después a esto le voy a colocar máquinas expendedoras. Después lo voy a ir decorando un poquito más para que quede más prolijo. Igualmente de este lado, pero este sí lo voy a hacer un poco más variado. Vamos a ponerle como distintos, como que son varios restaurantes. Bueno, de por sí son varios. Entonces digamos como que cada uno tenga su estilo. Acá juntos pero no revueltos. Por aquí podríamos colocar de esta. Acá. Por toda esta sección. Uy, se me fue el inframundo por allá. Aquí y acá podríamos colocar de este otro. Vamos a ponerlo por aquí. Y así tendríamos un poquito de variedad. Toda esta sección. Perfecto. Ahí está. Va quedando bastante bien. Me gusta. Vamos con los banquitos. Como les dije, vamos a poner acá banquitos por toda esta sección. Aquí atrás también. Y en la parte central, esas que les coloqué, también voy a estar colocando. Puedan ser uno que quede así, uno detrás del otro. Queden espalda a espalda. También vamos a estar colocándole todos la parte para el tachito de la basura. Entonces también todo eso estaría por toda esta sección. Y acá puede ser que pongamos dos de este lado y dos del otro lado. Como les dije, entonces toda esta construcción va a estar dividida en dos partes, en dos videos. Porque bueno, como es bastante detalle y todo eso, bueno, toca hacerlo. Tenía tiempo que no me ponía así a detallar tanto, pero es que vi ese video de Bahía del Carmen y lo publiqué y muchos comenzaron, hazlo.
trata de replicar algo parecido. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ello. Ok, vean cómo quedó toda esta sección. Vamos ahora más bien a decorar justamente con arbolitos. Y a darle el toque. Es que cuando le coloquemos los arbolitos va a ser el toque total. Y algo muy importante, los caminos. Caminos, uno para acá y otro para acá. Vamos a poner un espacecito por aquí, así. No sé si al final hay gente que llegue hasta esta zona. De todas maneras también voy a zonificar ahí una parte de... Uy, ¿qué quedó cuadrado? Ah, sí, cuando coloqué el camino se puso lineal. Bueno, vamos a dejarlo así. Acá también. Y por aquí vamos a hacer que la gente también pueda caminar por esta sección. Aquí al estacionamiento. Y acá por todo este sector. Ahí tendríamos ya los caminos para que todos pasen para esta zona. Ahora, lo que le va a dar el toque de locura son la vegetación, los árboles. Así que por aquí voy a ir colocándole un poquito a toda esta sección. Así que bueno, yo espero, como les digo, vayan diciéndome en los comentarios qué tal les parece, qué tal ven que va quedando esta nueva sección, que tenía ganas de hacer algo así que se vea algo significativo acá. Vean que había hecho el pase peatonal, pero no pensé que podría justamente aprovechar las bondades del Road Builder para hacer el camino con la parte verde. Entonces es un golazo que pude hacer todo. Ahora, de este otro lado, porque este va a ser la última parte de esta parte 1, voy a estar colocando también parques, que serían este de Skater. Vamos a ponerlo acá, que queda justamente perfecto allí. Ahí. Y desde este otro lado vamos a colocar, no, una cancha no, vamos a poner, a ver, puede ser, no, uno más grande. Este parque es de perros, sí, para las mascotas. Y podríamos, vean que tiene el estacionamiento allá, podríamos luego colocar algún local comercial en esta parte de acá. Vamos a quitarle justamente las vallas. Bueno, aunque debería tener la valla porque es para los perros, para que no se escapen. Pero bueno, no se la quité porque no sé, no quería como que quedar ahí tan justo. Bueno, esperemos que los perritos no se pierdan. Que por cierto, es para los perros y tengo activado el mod de que los perros no salgan de la casa. Bueno, voy a ver si lo activo de vuelta en otra oportunidad. Acá voy a hacer la misma, el mismo sistema de hacer la parte para el césped con los caminos. Ya entonces, ya aquí, ya teniendo la idea de que quede así como aquel lado. No va a ser calcado, pero va a tener un estilo un poquito más asimétrico. Acá, toda esta sección para acá. Y de este otro lado, lo que se me ocurre es mover esta parte. Vamos a quitar acá para que quede justito ahí, y así queda mejor. Así, vean que queda mucho más ajustado. Bueno, esta partecita vamos a hacerla de esta forma. Hacemos uno por acá central, hacemos otro para acá. Así que esta parte van a ser puros parques. Acá. Bueno, esta partecita acá es que vamos a meter un comercio, pero lo voy a colocar manualmente. Vamos a grabar por las dudas y vamos a buscarlo acá, comercios, en el filtro, que tenga un ancho de 3, puede ser un ancho de 3, y a ver, que sean bajitos. No, un 3x3. Creo que este puede ser. A ver. Perfecto. Ahí quedó. Eso más o menos lo que estaba buscando.
Ya entonces termino de hacer toda esta sección acá hacia arriba para darle una curvatura. Esta tendría que pegarlos para luego poder hacer lo que hice en la otra parte. Ahí, uy, quedó como malo esta parte. Claro, porque tengo que tratar de colocarlo, pero que no se adhiera a la carretera. Acá y acá. Y ahora por toda esta parte, sí, la voy a ver cómo tengo el otro lado. Okay. Acá podría ser así. Este como curvo hacia acá. Y este hacia arriba. Y este otro hacia abajo. Creo que por aquí abajo podría ser también otro camino. Que siga este. Y este para acá. Ahí está. Y ahora al hacerle esto, ahí agarra vida. Vean esto. Es que me encanta porque las esquinas quedan curvas. Quedan justamente como quería. Mejor imposible. Toda esta sección. Y vamos ajustándolo. Y vean cómo va quedando. Así que de verdad que esta es una alternativa para hacer los caminos. Y colocar toda esta sección así bien como delimitada. Mejor imposible. Vean cómo queda. Perfecto. ¿Qué más puedo pedir? Ahí estamos. Entonces ya con esto termino de ir dejando esta sección así. Que la vamos a después a estar con toda la vegetación colocándola. Toda la parte de arriba también le voy colocando más árboles y todo. Como para que quede más prolijo. Ahí está, vean cómo quedó esta sección. Definitivamente que a la fuente le hace falta una fuente de verdad. Bueno, acá me salté ya, adelanté un poco toda la vegetación. Ya coloqué vegetación también por el camino, por el pase peatonal arriba. Y acá dije, vamos a... Bueno, uy, este árbol quedó en el aire. No, mejor vamos a dejarlo así. Pensaba colocarle un árbol grande, pero no. Vamos a ponerle más bien árboles grandes por este lado. Acá. Y acá. Y quedó buenísimo. Vean cómo quedó toda esta sección. Bueno, de verdad que sí tiene un aire a Bahía del Carmen. Esta es Bahía del Carmen 2.0. Lo que sí es que vamos a ponerle un poco de desgaste. No, basura no. De este, no, este tampoco. De este tampoco. Este. Vamos a ponerle un poco de desgaste a todas estas secciones. Como para que no se vea tan limpito. Y acá vamos a poner por aquí. Uy, acá como. Ahí está. Y acá. Acá en esta parte también del parque. Y acá justamente también. Es justo y necesario en la cosa de skateboard. Acá. Y acá vamos a ponerle unos grafitis. Intenté colocarle grafitis allá en la parte de la carretera. Esa dice carretera de la armonía. Bueno, dice carretera de la armonía porque es una carretera realmente. Bueno, que los autos no pasan. Pero bueno. Intenté colocarle allí, pero no me funcionó. Y vamos a colocarle ahora a este también. Así que bueno, chicos, creo que por acá vamos terminando este episodio. Vean qué tal quedó toda esta sección. De verdad que me gustó cómo fue quedando. Díganme en los comentarios qué les parece. Y pendientes al próximo videito, que ahí estaremos terminando toda esta parte. Así que un abrazo y nos estamos viendo en un próximo videito. Chao, chao.